¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, llegamos al jueves 6 de febrero de 2020, las 3 de la tarde con 30 minutos. Nuestro invitado esta tarde, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Su más reciente posición fue secretario de Economía del Gobierno Federal. Hoy está con nosotros aquí en la entrevista. Estimado Ildefonso, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Gregorio. Con mucho gusto acompañándote en este programa. Gracias. Pues como te platicaba hace un momento antes de comenzar la transmisión de este espacio, hemos estado invitando a quienes son mencionados ya con miras a la elección del año 2021. Hay quienes lo dicen abiertamente, hay quienes se cuidan y dicen que los temas electorales deben de tratarse con cierta prudencia. Y al mismo tiempo, pues aprovechar tu participación en este espacio porque estamos viviendo tiempos muy importantes a nivel nacional e internacional. El bloque Norteamérica, pues finalmente se está concretando. Si gustas, Ildefonso, podemos comenzar por ahí. Recordamos tu participación en dos grandes momentos de la apertura económica de México, lo que sucedió en la década de los 90 con el primer Tratado de Libre Comercio, aún vigente, tu participación dentro de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y recientemente, durante el sexenio anterior, como secretario de Economía, el impulso que le diste para la firma de lo que hoy conocemos como TEMEC, por sus siglas en español, Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuál es tu valoración acerca de esto, lo que se ha vivido, el proceso de ratificación, que todavía nos falta Canadá por terminarlo de cerrar? Pues mira, sin duda que los retos cuando llegan como llegó con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, francamente tomó a todo el mundo por sorpresa. Y cuando tienes en peligro la integración comercial más importante que se ha dado en el contexto del comercio internacional, sin duda tienes que echar todo al asador para sacar adelante el objetivo. Para nosotros fue un momento decisivo y incluyó el poder centrar cuál era el objetivo de perseverar esta integración comercial que ha sido tan benéfica para América del Norte, pero con una administración que estaba en otro enfoque, con una tendencia mercantilista, con una visión muy anticuada del mundo comercial y que, sin embargo, la realidad que enfrentábamos. El reto era cómo avanzar para preservar el libre comercio en América del Norte, al mismo tiempo dándole viabilidad a la aprobación, porque habían muchas dimensiones. El acuerdo se nos había quedado muy anquilosado, 25 años de antigüedad, había que modernizarlo, había que hacerlo sensible para que fuera un acuerdo justo, con beneficios para los trabajadores, respeto al medio ambiente, un capítulo anticorrupción, o sea, realmente fortalecerlo con causas que están muy, muy, muy cimentadas en lo que es una economía del siglo XXI y una sociedad del siglo XXI. Esa tarea fue como una montaña rusa, días buenos, días difíciles, tweets del señor Trump que movían mercados, pero finalmente se logra el objetivo. Lo logramos firmar el último día de mi responsabilidad de 6 años como secretario de Economía en Buenos Aires, con la presencia de los 3 líderes de México, Estados Unidos y Canadá, lo cual fue el inicio del proceso para llevarlo al legislativo. Ya una de las cosas que subrayamos en su momento es que pudimos incorporar al gobierno en transición, mandando un mensaje de un México unido, con una idea clara del Estado mexicano, para poder ir avanzando en esta integración de México en el mundo. Afortunadamente, la administración del presidente López Obrador toma la estafeta en ese momento. Se hace una negociación de un adendum que era básicamente necesario para convencer los votos demócratas en el Congreso, con algunas variantes ahí, algunos retos importantes en temas laborales y otros temas, pero finalmente se aterriza en algo que sin duda va a ser muy valioso para México, que es uno de los elementos que siguen anclando a la economía mexicana, junto con la disciplina fiscal y con el respeto a la política monetaria del Banco de México, una institución autónoma. ¿Cómo queda el TEMEC? Como ya lo ratificó México a través del Poder Legislativo, como ya lo acaba de ratificar hace unos días el Senado estadounidense y como próximamente esperemos que lo haga Canadá, ¿cómo queda esta versión del TEMEC? ¿Es como, vamos, es el second best o es lo mejor que se pudo haber logrado? Fíjate que esa es una pregunta que constante esta mañana en el evento público que me invitaron para hablar sobre esto, esa pregunta siempre sale, es ¿qué es mejor, el acuerdo que tenemos o el que va a entrar en vigor el próximo semestre en América del Norte?
Es una pregunta que de alguna manera es llena de falacia. ¿Por qué? Porque el acuerdo actual había llegado a un nivel de agotamiento y una falta de consenso político, por ejemplo, en los Estados Unidos. Al haberse deteriorado la base de empleo manufacturero por causas miles, porque China entró al comercio internacional, porque se robotizó la economía, pero para una parte del electorado del cinturón del óxido, donde estaban asentadas las manufacturas norteamericanas, para ellos ven, y Trump lo utilizó como estrategia de campaña, que el villano era México. Entonces, el respaldo político para una política pública de apertura en Estados Unidos se había debilitado. Ni siquiera los demócratas se había convertido el NAFTA, que así lo llaman en Estados Unidos, en una kriptonita política. Los políticos no querían identificarse con eso porque había un daño electoral. Entonces, era necesario, debido a que el primer acuerdo tuvo una gran deficiencia, le faltó un mecanismo de reevaluación. Tú dirías, bueno, la economía americana que siguió creciendo, fortalecida, innovando, sí, pero los 30 millones de empleos que se generaron en los sectores de innovación y de alta tecnología no compensaron a los 4 millones que se perdieron en el sector manufacturas. Y esos 4 millones forman parte de organizaciones sindicales y de grupos muy activos en las sociedades organizadas en el siglo XX y que trasciende el siglo XXI y muy vocales electoralmente. Entonces, eso fue el caldo de cultivo para poner en riesgo esa integración, por más buena que era. Entonces, primero tuvimos que componerlo y darle otra ecuación, derechos laborales, derechos ambientales, mover el esquema de integración regional para fortalecer más los productos generados en América del Norte, lo cual le da otro fortaleza para mantenerlo en el tiempo. Entonces, es imposible decir este es mejor que el otro, pero lo que sí te puedo decir es que el nuevo acuerdo preserva la naturaleza de una integración comercial, fortalece los mecanismos de solución de controversias para que no haya que el fuerte se impone sobre el débil, pero al mismo tiempo agrega justicia a todos los jugadores a través de darle fortaleza a los derechos laborales y el cumplimiento de tus propias leyes en el sentido de derechos laborales y derechos ambientales. Entonces, el nuevo es diferente, el nuevo TEMEC, pero es un acuerdo que ya tiene los consensos políticos necesarios para dar certidumbre a los inversionistas a invertir en el largo plazo. Estoy platicando esta tarde con el licenciado Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía del Gobierno Federal, además pues un hombre que ha participado activamente en la vida pública, tanto a nivel país como a nivel estatal, que ahorita platicamos acerca de qué es lo que sigue, ¿no? Para Ildefonso Guajardo y qué ha hecho en los últimos ya casi 15 meses, ¿no? Después de haber concluido esta responsabilidad como secretario de Economía. A ver, lo que tendríamos que hacer para seguir proyectando el país, te decía Ildefonso que pues, asistí hace un momento, hace rato a la presentación, a la invitación que hace la Feria Internacional de Hannover para que vayan los empresarios y los diferentes clústeres, sobre todo la industria del 4.0, la industria 4.0, que hagan presencia y que Nuevo León tenga una resonancia como la tuvo México, esa presencia que logramos hace un par de años, que tuve el gusto de cubrir, qué bárbaro, ¿no? Justo nos tocó a nosotros hacer historia ahí, porque la señora Merkel nos invitó como coanfitriones de la Feria de Hannover. País. Y a mí me toca todo ese año de preparación para llevar la presencia de México a la feria industrial más importante del mundo, que recordarás que aproveché ese viaje para escurrírmele a los vecinos estadounidenses, ir a cerrar mi acuerdo de modernización con Europa. Exacto, te fuiste a Bruselas y regresaste, ¿te acuerdas? Me fui de Washington a Bruselas, cerré Europa en 10 horas, cosa que no les gustó mucho a nuestros amigos en Washington, porque pues estábamos abriendo una puerta alternativa para México, y luego de ahí me fui a alcanzar al presidente y a la señora Merkel en Alemania, en Hannover, y fue realmente una presencia muy, muy digna de la industria mexicana, en una feria que se ha convertido en la líder a nivel internacional. Claro, y entonces el impacto que esto tuvo en su momento, o sea, la visibilidad que tuvo México, que yo le decía incluso a Pablo Carreño, el director de ProMéxico, a Rogelio Garza, que fue subsecretario de Industria, y ahora te lo comento a ti, pues es algo que debe ser un must, o sea, como que es algo de que debemos de seguir impulsando. Sí, ¿no? Y veo con tristeza que una instancia como ProMéxico, pues la disuelven y pues se queda ahora del lado de la iniciativa privada, según entiendo. Entonces, pues, o sea, sin duda hay actores privados que han adquirido, sin duda, mucho conocimiento en el mercado internacional y están intentando hacer la labor, sustituir lo que de alguna manera hacía ProMéxico, de manera
sistemática. Entonces sí hay grupos privados que están tratando de jalar inversión extranjera a México y haciendo la labor pues que en su momento hacía ProMéxico. Muy bien, y antes de irnos al corte comercial para cerrar el contexto país y así como continuando la charla relacionada con tu paso por la Secretaría de Economía, la labor de 6 años, el tratado, acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, la promoción de México, ¿cómo ve Ildefonso Guajardo a la 4T? ¿Cómo ves el desempeño, el rumbo que tiene el país bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, primero te diría que el resultado electoral del 2018 es un resultado electoral que deberíamos de esperar, porque creo que el país sin duda avanzó, creció, se modernizó, pero hay un gran pendiente con el nivel de desigualdad y desequilibrios que este país tiene. Ese es el punto central que yo creo que define la elección del 18, donde la gente manda un mensaje claro de que no quieren la continuidad de lo que han tenido y quieren experimentar una nueva fórmula más consciente en el terreno de lo social y de los grupos vulnerables y de la atención al México menos favorecido. Entonces, para empezar, ese es un elemento de realidad que hay que entender. Y yo creo que las banderas fundamentales de la nueva administración son sin duda, deberían de ser parte de la bandera que todos alberguemos en términos de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Ya la eficiencia con la cual se consigan esas metas pues va a ser un punto que hay que analizar, pero nadie puede diferir de esos elementos fundamentales. ¿Dónde entran las diferencias sobre la eficiencia de la política pública? O sea, yo te diría, una parte que a mí siempre me llenaba de satisfacción era visitar las plantas automotrices de las más modernas del mundo, establecidas en Guanajuato, en San Luis, saludar a jóvenes de 25 años que habían egresado de prepas técnicas y con una beca gobierno, empresa automotriz, podían cursar cursos especializados en industria y luego los enviaban a Alemania. Entonces, el dinero invertido en esos chavos, el dinero fiscal, era muy bien invertido porque transformaba vidas y transformaba familias. Entonces, al ver que ese tipo de becas se debilitan y ya no se extienden, obviamente te quedas con una profunda preocupación de que si la distribución de dinero, claro, con un espíritu de aprendizaje también, pero que vemos que en la práctica no se está materializando. Entonces, sí me preocupa la efectividad y la contundencia de la política pública. Entonces, yo creo que ahí hay que afinar la puntería para lograr los objetivos que se lograban. Entonces, esa es una parte. Y finalmente, decirte que hay que reconocer también que aquí hay 3 anclas fundamentales de la macroeconomía del país. Disciplina fiscal, respeto a acuerdos internacionales y respeto a la autonomía del Banco de México en conducción libre de la política monetaria. Eso es lo que explica la estabilidad del tipo de cambio en todo esto. Nuestro invitado Ildefonso Guajardo, que ya nos ha dado un contexto acerca pues de toda la evolución que ha tenido el nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, y desde luego lo que se tiene que hacer para mantener estable y sobre todo creciendo, ¿no?, la economía de nuestro país. Ildefonso, pero te vemos muy activo, te vemos de regreso en Nuevo León desde hace pues 1 año, 2 meses y días que concluyó la administración federal anterior. Sí. Y te vimos participando esta mañana en una conferencia en donde estaban presentes 4 exgobernadores priistas de Nuevo León. Estaba Jorge Treviño, estaba Sócrates Rizo, estaba Benjamín Clarion y estaba José Natividad González Parás, en el orden en el que cada uno de ellos desempeñó la función. Ahí estuvieron contigo, tú estabas al centro y dices que vas a anunciaron juntos, o tú lo mencionabas, creación de una nueva asociación civil. Sí, te diré que en el contexto de la presentación que hice, compartía yo la metodología que cualquier servidor público tiene que seguir cuando un día se levanta y enfrenta uno de los retos más grandes que ha enfrentado en su vida profesional. Y esa metodología empieza por estar seguro que tienes al mejor equipo posible para enfrentar los problemas. En segundo lugar, tienes que definir objetivos claros y no perderte en el ruido blanco que le llamamos, que te distrae de tus tareas, y de ser perseverante y realmente mantenerte con disciplina en la ruta. Y quedándote claro que tu tarea es conseguir lo que tienes que conseguir
y no el protagonismo que esto puede conllevar en el proceso. Y yo remataba diciendo, creo que Nuevo León hoy enfrenta retos muy grandes, que tenemos todos que empezar a responsabilizarnos en la conducción de sus soluciones. Para ello les comparto que estamos creando una asociación civil que le llamaremos el Nuevo León, le estamos llamando el Nuevo León el Nuevo León que queremos, en donde vamos a hacer una convocatoria para el debate, el desarrollo de ideas, pues a todo mundo que tenga que contribuir a los problemas más grandes de movilidad, de seguridad, de contaminación que se ha deteriorado de una manera terrible, y sin duda del diseño del crecimiento del Estado en una época donde la industria manufacturera a nivel internacional se está transformando de una manera vertiginosa, y donde la manufactura tradicional tiene que abrir espacios a la nueva tecnología de la información para poder estar en la frontera de la competencia a nivel global. Así es que aproveché ese foro para compartir este proyecto, un proyecto que sin duda nos llevará, independientemente de cuál sea la solución y la decisión que Nuevo León tome el próximo año, que al menos la sociedad que decida involucrarse pueda estar segura que sus ideas y sus planteamientos para sus soluciones estén ahí. O sea, no nos podemos dar el lujo de volver a tener 6 años de inactividad, ausencia de proyectos y de ideas y de planes, porque Nuevo León ya lleva más de una década sufriéndolo. Exactamente, pues ahí está, y lo has mencionado claramente, los puntos estratégicos, los ejes temáticos de estas discusiones, que son las preocupaciones de nuestra gente. Digo, aquí le tomamos el pulso todos los días a la comunidad en este programa, claro, en nuestros programas de televisión. Todos los días son los temas: la movilidad, la inseguridad, la mala calidad del aire, la falta de crecimiento, que siendo Nuevo León una tierra de emprendedores y de gente muy educada, pues es lo que puedes mejorar. El origen de la industria de México. Nada menos y nada más. Entonces, digo, si le seguimos por ahí, si mejoramos en esos 4 frentes, yo creo que nos acercamos mucho a ese Nuevo León que todos queremos, Ildefonso. Sin duda, esa es la idea de la asociación, es el proyecto, y eso es lo que queremos poner en el centro del debate este año, para poder llegar al momento electoral de Nuevo León con una sociedad más participativa y mejor informada. Ahora, a ver, entonces sí, se crea una asociación civil. Va a abrirse la convocatoria para que la gente participe, ya nos dirán cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Así Eso es. todavía no se sabe, yo sé. Pero, ¿y tú cómo te ves ahí? Mira, básicamente lo más importante es que tengamos la fortaleza de poder exigir que el próximo año que inicia el año electoral en Nuevo León, la competencia sea del más alto nivel posible. Bueno. O sea, poder generar las condiciones para que todo aquel que tiene la aspiración, el derecho, la capacidad de competir, lo haga, pero sobre bases de un debate de altura, no sobre chismes de lavadero, campañas negras, y ese tipo de cuestiones que no favorecen absolutamente para nada al futuro del Estado. Entonces la idea es levantar la barra, o sea, de exigir un nivel de competencia digno para lo que representa este Estado, y que al menos en esas condiciones podamos entrar en un proceso. No es la primera vez que lo he dicho, tú lo sabes, desde hace más de un año, en febrero del año pasado, me preguntaron en otra conferencia que di si yo aspiraba. Yo dije, claro que para mí es un privilegio poder aspirar a ser candidato de mi partido a la gobernatura. Busco la candidatura de mi partido, y ya veremos cómo se resuelven. También he reconocido pues, que no soy el único que tiene mérito. Entre más contendientes, capaces y con posibilidades de competencia haya, mejor para todos. Entonces estamos en esa línea, pero pues el año electoral todavía no inicia. El año electoral todavía no inicia, sin embargo, los movimientos, al menos hacia adentro de los diferentes institutos políticos, siento que ya comenzaron, salvo tu mejor opinión, y varios pues compañeros tuyos de distintas corrientes políticas y perfiles, por supuesto, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, han estado aquí sentados y platicando y compartiendo experiencia. Y bueno, pues ciertamente algunos te lo dicen que ya comenzó el movimiento. ¿Tú sientes que ya en el PRI, hacia adentro, comenzó el movimiento? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? A ver, ¿cómo te ves tú? Porque ya sales mencionado en encuestas y demás. ¿Cómo hacerle, claro, pues
pues para que no solamente sean del círculo rojo, y yo sé que muchos otros Claro. sectores te reconocen, pero bueno, ¿qué se Bueno, tiene que hacer? Lo primero, obviamente tienes una responsabilidad fundamental eh, eh, hacia el interior de tu partido. Esa es la primera responsabilidad. Y analizando pues, las tendencias, los personajes, hay mucha gente muy valiosa. Tenemos presidentas a nivel del PRI nacional que son hoy alcaldesas, tenemos alcaldesas que han dado muestra de capacidad en la solución de los problemas de seguridad de proximidad en Nuevo León. O sea, lo bueno es que hay capacidad, hay talento, eh, alcaldes sin duda con capacidad probada. Lo importante es que lleguemos a definir quién puede ser el que más competitivo pueda ser en un proceso electoral. Ahora, esto no para ahí. Esto va a pasar por una serie de procesos en donde las coaliciones se tendrán que integrar, que formar. Tenemos que reconocer el costo político que las marcas que representamos traen arrastrando por circunstancias pues del desgaste del gobierno y de la gobernabilidad. Pero también tenemos que ver cómo se conforma la competencia en otras trincheras. Entonces ahí pues hay partidos que aparentemente tienen las candidaturas más definidas, hay otros que están lanzando convocatorias ciudadanas para encabezar a sus representantes a esta competencia. Esto apenas empieza, pero lo que sí es fundamental es que no perdamos de vista que el objetivo no es ir solo a ganar una elección por ganar poder. El objetivo es comprometerse con los grandes problemas que tenemos en Nuevo León. Y es ahí donde el trabajo tiene que empezar a visualizar ese proyecto, el proyecto de lograr los grandes objetivos que Nuevo León necesita para salir adelante. Ildefonso, a ver, también pregunta, si no es con el PRI, ¿podría ser con alguien más? Yo te diría que ese puente no hay que visualizarlo ni cruzarlo hasta que las cosas ocurran. Lo que te quiero decir es, yo estoy buscando la candidatura de mi partido y espero estar en condiciones de poder lograrla. Pero esas preguntas, pues, de alguna manera no tienen profundidad o significado hasta que tienes enfrente la circunstancia. ¿Qué te diría? Yo creo que más que eso es cómo puede hoy el partido al que he pertenecido por mucho tiempo poder mejorar su posicionamiento frente a la ciudadanía, pensando en una redefinición de su plataforma y de sus compromisos con la gente, y cómo puede incorporarse a un esquema de alianzas que nos den fortaleza en una alianza más ciudadana y más identificada con las causas de la gente. Te diría que tengo confianza en poder lograr el objetivo, pero reconozco que hay gente muy valiosa en mi partido que también tiene derecho a esta competencia. Sí, sin duda, pues es, como bien lo dices, esto apenas comienza. El Estado, híjole, o sea, los últimos años, qué barbaridad, o sea, ¿por qué Nuevo León nos pasa esto? Esa es la pregunta. O sea, no te lo esperarías para Nuevo León. Y pues sí, el voto de castigo de hace varios años por las causas que también conocemos del sexenio todavía inmediato nos llevaron anterior, a donde estamos hoy. pues nos llevaron a esto, ¿verdad? Por eso es bien importante hoy, más que nunca, en el mundo electoral, y la gente creo que empieza a entender que ya el sistema de partidos por sí mismo no es el indicador a analizar. Hay que analizar la calidad de los candidatos, su trayectoria, su capacidad de ejecución y de realización de objetivos, su integridad personal y su congruencia. Y si ese es el análisis de los candidatos, creo que hoy es muchísimo más importante que la gente evalúe a los candidatos, porque malas experiencias ya se han tenido con todos los partidos. Ildefonso, pues yo te aprecio muchísimo la oportunidad, la apertura que has tenido con nosotros en Radio Fórmula Monterrey, con nuestro público, por supuesto, para compartir que es un proyecto que tú así lo has mencionado ya en varias ocasiones desde hace un año, que el día de hoy creo que es una continuidad a lo que tú mismo has venido manejando, una consistencia con respecto a esta posibilidad para ti en lo personal y para tu equipo, para estar en el Nuevo León.
Y pues a seguirle muy de cerca la pista, ¿no? A todos los temas que le interesan a nuestro público y a nuestra gente. Muy bien, pues te agradezco mucho la oportunidad, Gregorio, y estaré aquí cada vez que me invites. Muchísimas gracias. Ildefonso Guajardo estará con nosotros esta tarde en la entrevista aquí en Radio Fórmula Monterrey. Gracias por el favor de su atención. Que pase una excelente tarde.